Buenas a todos, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Jeffrey Monegro y estoy cursando la asignatura de variables complejas en la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra de Santiago de los Caballeros, con nuestro maestro Juan Toribio Milanés. Espero que lo disfruten. Bien, en el índice tenemos lo que son los objetivos, interrogantes, palabras claves, demostración de teorema 5.5.1, forma integral de Cauchy. Además, demostraciones de teorema 5.5.2, la fórmula integral de Cauchy para derivadas. Ejercicios propuestos, ejercicios para que practique lo aprendido, conclusiones, frases motivadoras, recursos utilizados y finalmente la bibliografía. Aquí tenemos los objetivos, de los cuales se deriva el objetivo general, el cual es el uso de la fórmula integral de Cauchy y resolver los ejercicios propuestos con ayuda de GeoGebra y Desmos. Objetivos específicos, tales cuales demostrar la fórmula integral de Cauchy y además la fórmula integral de Cauchy para derivadas. Y finalmente, señalar en cuáles ejercicios se pueden aplicar estos teoremas. Aquí tenemos lo que son las interrogantes. La primera es ¿para qué sirve la fórmula integral de Cauchy? Y también ¿cuándo deben aplicarse estos teoremas? Estas interrogantes son preguntas que se pueden hacer en el momento de estar explicando el tema. Bien, antes de comenzar en sí con el tema de fórmula integral de Cauchy, es bueno que entendamos algunas palabras clave, por ejemplo, función holomorfa, que, por ejemplo, en la fórmula integral de Cauchy solo se aplica funciones holomorfas, es decir, funciones que son complejamente diferenciables en una región abierta. También contorno cerrado, bueno, la fórmula se aplica a lo largo de un contorno cerrado C, en este caso, que debe estar contenido dentro de la región simplemente conexa. Además, el teorema de los residuos, que la forma integral de Cauchy está estrechamente relacionada con el teorema de los residuos, así, más adelante, luego, bueno, en el libro de Denis Hessil, de Introducción en Análisis Complejo, está después de este tema, el teorema de los residuos, el cual está relacionado con el teorema, la fórmula integral de Cauchy, ya que permite calcular integrales más complicadas utilizando los residuos de una función. También tenemos lo que son las singularidades. Las singularidades de una función holomorfa, bueno, pueden tener como un impacto en cómo se aplica la fórmula integral de este tema, bueno, ya que estas pueden afectar los valores de la integral y la función de punto de interés. Más adelante vamos a ver por qué. También una religión simplemente conexa, la fórmula debe ser simplemente conexa, lo que significa que cualquier curva cerrada C en la región puede ser deformada continuamente en un punto cualquier otra curva cerrada. Finalmente, punto interior. La fórmula se utiliza para calcular el valor de la función en un punto interior del contorno, es decir, un punto que está dentro de este. Bien, ahora veamos la demostración del teorema 5.5.1, fórmula integral de Cauchy, el cual se encuentra en la página 246 del libro de Denis Hessil, Introducción al análisis complejo con aplicaciones. Bien, eh, bueno, aquí tenemos la fórmula integral de Cauchy, la cual se puede expresar de la siguiente manera. 2pi por i por f de z sub 0 igual a la integral sobre el contorno c de f de z entre z menos z sub 0 diferencial de z. Y para aplicar la fórmula integral de Cauchy, necesitamos saber algunas condiciones importantes. Por ejemplo, la función debe ser analítica en una región abierta y simplemente conexa, que incluya la curva cerrada sobre la que se va a integrar. Además, la curva cerrada debe ser una curva simple y cerrada que no se intersecte a sí misma. También, la función debe ser continua sobre la curva cerrada. Y también la integral debe ser en sentido positivo, o sea, contrario a las manecillas del reloj, como se ve aquí en pantalla. Aquí podemos observar la región, el contorno C, la curva simple y cerrada y conexa C sub 1
Y aquí vemos un punto, cuál es una singularidad, se le llama así. Y bien, empezando con la demostración en sí, eh, el principio de deformación de contorno, tenemos que la integral sobre el contorno C de f de z entre z menos z sub 0, diferencial de z es igual a la integral por el contorno C sub 1 de f de z entre z menos z sub 0, diferencial de z. Y lo que queremos demostrar es que esta parte de aquí es igual a 2pi por i por f de z sub 0. Por lo tanto, sumamos un cero conveniente. En este caso podemos sumar f de z sub 0, sumar y restar f de z sub 0 en el numerador del integrando. Y ya luego podemos aplicar lo que es la propiedad de linealidad de integrales sobre contornos. Y nos queda de esta manera. Y bueno, por el teorema de Cauchy-Gaussat, sabemos que esta parte de aquí nos da 2pi por i. Entonces nos quedaría 2pi por i por f de z sub 0 más la integral que teníamos aquí. Y bueno, sabiendo que la función es continua en z sub 0, sabemos que para cualquier epsilon arbitrariamente pequeño mayor que 0, existe un gamma mayor que 0, tal que f de z menos f de z sub 0 es menor que epsilon, siempre y cuando el valor absoluto de z menos z sub 0 es menor que gamma. Y bien, finalmente, el valor absoluto de esta integral se puede hacer arbitrariamente pequeño siempre y cuando tomemos el radio de la circunferencia C sub 1 lo suficientemente pequeño. De esta manera queda demostrada la fórmula integral de Cauchy. Bien, ahora vamos a ver la demostración del teorema 5.5.2, fórmula integral de Cauchy para derivadas. Bien, para realizar la demostración de la primera derivada, debemos partir de que f de z sub 0 es igual a 1 entre 2pi por i por la integral sobre el contorno de f de z entre z menos z sub 0 diferencial de z. Debemos aplicar la definición de derivada de la derivada parcial de z sub 0 igual al límite cuando h tiende a 0 de f de z sub 0 más h menos f de z sub 0 entre h. Entonces, ya sabemos cuál es la expresión de la derivada. Debemos de construir la expresión. eh, Vamos a mostrar el cociente incremental. Necesitamos saber quién es f de z sub 0 más h, que va a ser igual a 1 sobre 2pi por i por la integral sobre el contorno de f de z entre z menos z sub 0 más h diferencial de z. Entonces, tenemos que esto será igual a 1 sobre h por 1 sobre 2pi por i por la integral sobre el contorno de f de z entre z menos z sub 0 más h diferencia de z menos esta parte de aquí. Entonces tenemos que la parte sombreada en azul es una parte creativa, o sea, un artificio para que quede equivalente. Con esta parte de azul lo que queremos es demostrar que esto será igual a 1 sobre 2pi i por la integral sobre el contorno de f de z sobre z menos z sub 0 menos h por z menos z sub 0 al cuadrado diferencial de z. Se escribió de esta manera por conveniencia, puesto que vamos a demostrar que es equivalente. Ahora, como vamos a demostrarlo, tomaremos a 1 sobre 2pi i como factor común y organizamos todo en una sola integral, dejando dentro eh, lo que quedó aquí. Entonces, tenemos que sumar las fracciones, que es 1 sobre h por 1 sobre z menos z sub 0 menos h menos 1 sobre z menos z sub 0. Simplificando el numerador,
donde se eliminan las z, z sub 0 y h, dará que es igual a 1 sobre z menos z sub 0 menos h por z menos z sub 0. Entonces, de esta manera, confirmamos que esta es la forma integral de Cauchy. Y bien, este paso que tenemos aquí, vamos a tomarlo que convenientemente, demostrando que este paso es lo mismo que en el anterior. Entonces, para construir la definición de la derivada de esta expresión, solamente le falta aplicarle el límite. Si recuerdan, en el principio de la demostración, mostramos la definición de derivada, obteniendo como resultado que la derivada de la función f de z será igual a 1 sobre 2 pi por la integral sobre el contorno de f de z sobre z menos z sub 0 al cuadrado más h por f de z sobre z menos h por z menos z sub 0 elevado al cuadrado diferencial de z. Bueno, lo que hemos hecho aquí es agregar la parte azul, es igual a 1 sobre 2 pi por la integral sobre el contorno f de z entre z menos z sub 0 al cuadrado más h por f de z entre z menos z sub 0 menos h por z menos z sub 0 al cuadrado diferencial de z. Ahora podemos, bueno, aquí ya sacamos un factor común, f de z, y bien, vamos a demostrar que da igual a lo que demostramos anteriormente. Lo que hemos hecho aquí es agregar la parte azul, la cual es una expresión equivalente donde sacamos a 2pi y como un factor común y lo organizamos todo en una sola integral. Entonces, esto sería 1 sobre 2pi por la integral sobre el contorno de f de z entre z menos z sub 0 al cuadrado diferencial de z más h sobre 2pi por la integral sobre el contorno de f de z entre z menos z sub 0 menos h por z menos z sub 0 al cuadrado diferencial de z. Ahora vamos a sumar las fracciones. En este caso buscamos el mínimo común múltiplo denominador, que en este caso sería z menos z sub 0 menos h entre z menos z sub 0 al cuadrado. Entonces, simplificando la h con la otra h, nos quedaría que esto es igual a 1 sobre z menos z sub 0 menos h por z menos z sub 0. Si nosotros reemplazamos la parte de naranja, nos damos cuenta que nos da igual a la anterior. Entonces, ya hemos demostrado que esta expresión es igual a esta parte de aquí, ya lo que vimos anteriormente. Y ya solo nos queda es aplicar límite a ambos lados cuando h tiende a 0. Entonces, cabe resaltar que también se le aplica límite para los sumas. Sabiendo esto, tenemos que la primera expresión de ella da ella misma, porque esa expresión no contiene h, entonces sería constante respecto a h, donde el límite de una constante es siempre igual a la misma expresión. Entonces, esto sería igual a 1 sobre 2pi por integral sobre el contorno de f de z entre z menos z sub 0 a la 1 más 1 diferencial de z. Entonces, obtenemos de esta manera, como resultado, la fórmula integral de Cauchy para derivadas. De esta manera, f a la n derivadas de z sub 0 igual a n factorial entre 2pi por la integral sobre el contorno de f de z entre z menos z sub 0 a la n más 1 diferencial de z, sabiendo que n va de 0 a 1 hasta infinito positivo. Cabe resaltar que esa fórmula se puede reescribir de esta manera, como 2pi por i entre n factorial por f a la n derivada de z sub 0, o sea, las singularidades aquí, tenemos las singularidades. Y bien,
Hemos llegado a la preciada hora de practicar los ejercicios. Espero que estén listos. Bueno, el primer encabezado nos dice, evalúe las siguientes integrales donde C es el círculo, módulo de Z es igual a 3. Recordemos que esto es una circunferencia de radio 3 con centro en el origen. Aquí tenemos todos los ejercicios. Primero vamos a resolver estos con esta circunferencia. Entonces, empecemos de una vez con el A. A es integral sobre contorno. Ya sabemos que es sobre el contorno del módulo de Z es igual a 3. D, exponencial de Z entre Z menos 2 diferencial de Z. Y lo vamos a trabajar con la fórmula integral de Cauchy. Recordemos que dijimos que se podía reescribir de esta manera, como 2pi por f de z sub 0. Z sub 0, recordemos que es la singularidad, ¿verdad? Evaluado en la singularidad, f de z sub 0. Entonces, antes que nada, debemos graficar nuestra circunferencia para luego ver dónde están nuestras singularidades o nuestra singularidad, ¿verdad? Para esto vamos a GeoGebra, ¿verdad? Y tenemos que es una circunferencia de radio 3. Es decir, que nuestra ecuación es igual a x cuadrado más y cuadrado igual a 9, ¿verdad? De esta manera. Entonces aquí tenemos nuestra circunferencia. Vamos a incrustarla en nuestra presentación ahora. Aquí está. Y luego veamos dónde se encuentran las singularidades de, de esta función. Antes que nada, primero escribimos nuestra función, la sacamos aparte y vemos que nuestra función es igual a exponencial de z, se toma la parte del numerador. Entonces, para singularidades debemos igualarlo a 0, el denominador, y en este caso nos queda que z es igual a 2, o sea, 2 es una singularidad de, de este ejercicio que se encuentra dentro de la circunferencia. Aquí le hicimos un radio arbitrariamente pequeño con tal de que esté dentro de nuestra circunferencia, o sea, nuestra curva cerrada y simplemente con esa. Y bien, y cabe resaltar que las singularidades son donde nuestra función no es analítica. Entonces, evaluando ya la singularidad en nuestra función, nos queda exponencial de 2 por 2pi. Y sustituyendo en la fórmula integral de Cauchy, ¿verdad? Por eso nos quedó 2pi por exponencial de 2. Y ya finalmente nos queda que nuestra función es igual a 2pi por exponencial de 2. Veamos directamente ya el segundo ejercicio, en el cual solamente varía esta parte de aquí que está al cuadrado. Entonces tenemos la misma singularidad. Aquí nuestra función sería exponencial de z al cuadrado. Y nuestra singularidad se encuentra en 2, aquí, la misma. Luego, ya solamente nos queda sustituir la singularidad en nuestra función, quedándonos de la siguiente manera. 2pi por exponencial de 2 al cuadrado. Entonces, 2 al cuadrado es 4, quedándonos que nuestra función es igual a 2pi por exponencial de 4. Luego, para el ejercicio C, vemos que podemos aplicar la fórmula integral de Cauchy, pero para derivadas, ya que tenemos un cuadrado aquí. Esta es la fórmula integral de Cauchy para derivadas, siendo 2pi sobre n factorial, ¿verdad? Por f a la n derivadas de z sub 0, o sea, evaluada en las singularidades, con n variando de 0 a 1 hasta infinito positivo. Entonces, nuestra circunferencia sigue siendo la misma, nuestra curva, la singularidad también. Cabe resaltar que n es igual a 1, ya que aquí al reescribir la parte del denominador sería z menos 2 a la 1 más 1. Y como vemos aquí, n sería 1 entonces, porque sería 1 más 1. Entonces n es igual a 1, y de ahí que sale n.
Entonces, eso quiere decir que le vamos a sacar la primera derivada a la función. Y dijimos que nuestra función es exponencial de z al cuadrado. Al sacar la primera derivada sería 2z exponencial de z al cuadrado. Y ya luego, finalmente, sustituyendo los valores de n y de nuestra singularidad, aquí en la fórmula integral de Cauchy para derivadas nos queda de la siguiente manera. 2pi y entre 1 factorial, ya que n es 1, ¿verdad? Por la primera derivada evaluada en la singularidad, en este caso sería 2 por 2 exponencial de 2 al cuadrado. 2 por 2 son 4, exponencial de 2 al cuadrado es exponencial a la 4, quedándonos de esta manera. 4 por 2 son 8, entonces nos queda que nuestra función es igual a 8 exponencial de 4 pi por i. Entonces, ahora pasemos al siguiente ejercicio, el cual es el D, que nos dice integrar sobre el contorno C de exponencial de z seno de z entre z menos 2 al cuadrado diferencial de z. Aquí también podemos aplicar la fórmula integral de Cauchy para derivada. Bueno, cabe resaltar que seguimos trabajando con la misma curva cerrada C, ¿verdad? Cerrada y simple. La misma singularidad que se encuentra aquí también. N sigue siendo 1, porque recordemos que aquí era esto a la n más 1, y aquí sería a la 1 más 1, siendo n 1. O sea, le vamos a sacar la primera derivada a la función. Entonces, la primera derivada aquí sería, bueno, aquí tenemos un producto. Entonces, recordemos que la derivada de un producto es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera por la derivada de la segunda. En este caso nos quedaría la derivada de exponencial de z sería exponencial de z por 1, porque al derivar de z nos quedaría 1, ¿verdad? Y sería 1 por exponencial de z seno de z. Y para la otra sería exponencial de z por la derivada de la segunda. En este caso, derivada del seno sería coseno. Por eso nos queda así. Exponencial de z seno de z más exponencial de z coseno de z, ¿verdad? Entonces, ahora sustituyendo en la fórmula integral de Cauchy para derivadas, nos quedó de la siguiente manera. 2pi entre 1 factorial por, ya aquí sustituyendo la singularidad, que era 2, nos queda exponencial de 2 seno por seno de 2 más exponencial de 2 por coseno de 2. Y finalmente nos queda que nuestra función es igual a esta parte de aquí. 2pi por exponencial de 2 seno por seno de 2 más exponencial de 2 por coseno de 2. Para el ejercicio E, aquí continuando de una vez, entonces dice que a ver, resaltar que son bastante fáciles de hacer, solamente hay que saber dónde se puede aplicar la fórmula integral de Cauchy y la que es para derivadas, ¿verdad? Entonces aquí hacemos el mismo proceso. En este caso aquí sería z menos 2 a la 2 más 1, o sea, n sería igual a 2. Nuestra función es exponencial de menos z coseno de z, ¿verdad? La que vamos a derivar. Y como n es igual a 2, bueno, nuestra singularidad sigue siendo 2, ¿verdad? Ya que 2 menos 2 es 0, y ahí nuestra función no es analítica. Entonces, nuestra función dijimos que era esta, y que n es igual a 2. O sea, le vamos a sacar la segunda derivada a esta función de aquí. Y como vemos, tenemos un producto. Ya dijimos anteriormente cómo se hace la derivada de un producto. Es decir, aplicamos lo mismo que dijimos anteriormente y nos queda de esta manera. Y aquí, como podemos observar, en la primera derivada nos quedó producto aquí, la derivada de un producto aquí y la derivada de un producto aquí, porque le vamos a sacar a la segunda derivada a esto. Y haciendo esta derivada, ¿verdad? Y sumando y restando, haciendo las operaciones necesarias, nos queda que la segunda derivada es igual a 2 exponencial de menos z por seno de z. Y ya finalmente aquí podemos sustituir las singularidades y nuestro n en la fórmula integral de Cauchy para derivadas, quedándonos de la siguiente manera. 2pi por i
entre 2 factorial por 2 exponencial de menos 2 por seno de 2, ¿verdad? Aquí sustituyendo la singularidad y aquí el n factorial. Muy bien. Entonces, 2 factorial es 1, bueno, 2 factorial es 2, perdón, y 2 entre 2 es 1, nos queda pi por i por esta parte de aquí. Aquí podríamos sacar el 2 directamente, aquí a multiplicar, ¿verdad? Como factor común, y quedaría 2 pi por i por exponencial de menos 2 por seno de 2. Ese es el resultado del ejercicio E. Entonces, para el ejercicio F, ¿verdad? Tenemos que la integral sobre contorno C, recordemos que estamos trabajando con la misma circunferencia para todos los ejercicios, por eso no hemos vuelto a graficar en GeoGebra. Tenemos que la integral sobre contorno C de 3z a la 4 más 2z menos 6 entre z menos 2 al cubo por diferencial de z. Su singularidad es igual a 2, ¿verdad? La misma singularidad que se ubica por aquí. Además, nuestro n es igual a 2, recordando que aquí sería 2, bueno, z menos 2 a las 2 más 1, o sea que n es igual a 2. Es decir, que a esta función, ¿verdad? A la de arriba, a la del numerador, le vamos a sacar la segunda derivada. Entonces, la primera derivada sería 4 por 3, 12 por z al cubo, aquí restando 1. 4 menos 1, 3. Más 2 por 1, 2. Y z a la 0, porque sería 1 menos 1, 0. Es 1. Recordemos que cualquier número elevado a la 0 da como resultado 1. Y aquí la derivada de una constante siempre es 0. Aquí está el resultado. Ahora le buscamos la segunda derivada, porque así lo pide nuestro n, ¿verdad? Quedándonos 12 por 3, 36z, y 3 menos 1, 2, sería z cuadrado, más 0. Nos queda de la siguiente forma. La segunda derivada es igual a 36z al cuadrado. Entonces ya podemos sustituir nuestros valores, o sea, nuestra singularidad y nuestro n, en la fórmula integral de Cauchy para derivadas, quedándonos de la siguiente manera. 2 pi por i entre 2 factorial por 36 por 2 al cuadrado, y nos quedaría como pi por i por 36 por 4, 2 al cuadrado es 4, y aquí 2 factorial es 2, 2 entre 2 es 1. Entonces, 36 por 4 es 144 por pi por i, porque aquí se está multiplicando, ¿verdad? Y finalmente nuestra función, nuestro ejercicio f, es igual a 144 pi por i. Cabe resaltar que todos estos ejercicios fueron sacados del libro de Tomuzami Silverman en la página 500. Específicamente en el apartado número 3, que dice Exercise 8.24, están los resultados de estos ejercicios, o sea, el solucionario. Vemos aquí exactamente los mismos valores que nos dio a resolver cada ejercicio, es decir, que lo que hemos hecho está correcto. Muy bien, ahora vamos con el siguiente encabezado, el cual nos dice, usen fracciones parciales para evaluar las siguientes integrales, estas que están aquí. Ahora solamente vamos a trabajar con 4. Entonces, empecemos de una vez con el ejercicio A, el cual nos dice integrar sobre contorno de un módulo de z igual a 2, o sea, una circunferencia de radio 2 con centro en el origen, de 1 entre z al cuadrado menos 1 diferencial de z. Entonces vamos a la graficadora Desmos ahora, a graficar nuestra circunferencia, la cual sería x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4, ya que es de radio 2 y con centro en el origen. Aquí la tenemos. Muy bien. Entonces vamos a incrustarla en nuestra presentación. Aquí está. Muy bien. Y ahora nos resta buscar
cuáles son o cuál es la singularidad. En este caso, podemos ver que si hacemos que z sea igual a 1, 1 al cuadrado es 1, menos 1 es 0, y menos 1 al cuadrado también sería 1. Entonces, 1 menos 1 sería 0 también, o sea, nuestras singularidades serían 1 y menos 1, que se encuentran aquí. Y vemos que están dentro de nuestra circunferencia con radio 2. Vemos que aquí le hicimos el radio lo suficientemente pequeño con tal de que esté dentro de nuestra curva cerrada simple. Luego, como estamos trabajando con fracciones parciales, es necesario que cambiemos la forma de nuestra función a la siguiente, expresándola de esta manera. Nos queda 1 entre z menos 1 por z más 1. Y vemos que aquí está nuestra singularidad, que sería 1 y menos 1, ya que se hace 0, así, ahí. Es decir, que este proceso que hasta ahora hemos hecho está correcto. Entonces, como vamos a trabajar con fracciones parciales para poder resolver esta integral, ya que así el encabezado nos los pide, lo expresamos de la siguiente manera. 1 sobre z menos 1 por z más 1 es igual a sobre z menos 1 más b sobre z más 1. Luego, podemos ya multiplicar para dejarla de manera lineal y luego buscar el valor de a y b. Multiplicar por z menos 1 y por z más 1 en ambos lados de la igualdad, quedándonos que 1 es igual a por z más 1, ya que aquí al multiplicar por z menos 1 y por z más 1 nos quedaría que z menos 1 entre z menos 1 sería 1 por a por z menos más 1. Por eso nos quedó así. Más b por z menos 1. Y aquí se hizo el proceso y quedó 1 por 1 por 1. Quedó 1. Entonces, para z sub 1 igual a 1, o sea, la primera singularidad, vemos que aquí b se haría 0. Es decir, que nos quedaría 1 es igual a por 1 más 1, que sería 2. Entonces, al dividir en ambos lados, entre 2, para despejar a y así encontrar su valor, sería 1 entre 2 es igual a. Luego, para b, vemos que si hacemos, si tomamos estos dos igual a menos 1, a sería 0. Entonces nos quedaría solamente b de la siguiente manera. Menos 1 es igual a menos 2 por b igual a 1. Aquí está. Entonces dividimos menos 2 en ambos lados y nos quedó que b es igual a menos 1 sobre 2. Entonces, ahora, estos valores que encontramos, los de a y los de b, podemos sustituirlos aquí en la fracción parcial que, como la expresamos al principio, quedándonos 1 sobre 2 entre z menos 1 más menos 1 sobre 2, el cual es el valor de b, entre z más 1. Entonces, podemos multiplicar los extremos de las divisiones, ¿verdad? De las fracciones, quedándonos 1 sobre 2 por z menos 1 menos 1 sobre 2, me da por el menos, menos por más menos, 1 sobre 2 por z más 1. Bueno, sustituyendo ya en la integral que teníamos al principio de nuestro ejercicio, ¿verdad? Lo que encontramos al aplicar fracciones parciales, vemos que ya de esta manera podemos aplicar la fórmula integral de Cauchy. Pero antes, bueno, debemos ya separar en dos, en dos integrales estas, esta resta de fracciones. Y sacando factor común, nos quedaría, bueno, un medio que fue el factor común, ¿verdad? Nos quedaría la integral sobre el contorno del módulo de z igual a 2, ¿verdad? Y aquí también, porque es la misma integral, solamente la estamos desglosando para poder aplicar la fórmula integral de Cauchy, quedándonos así, de 1 entre z menos 1, diferencia de z. Aquí está la primera integral menos la segunda, ¿verdad? Aquí está. Entonces,
Ya aquí podemos aplicar la fórmula integral de Cauchy ya tranquilamente, quedándonos 2pi por i, ¿verdad? Por la función evaluada en la singularidad. Aquí no tenemos ningún z aquí arriba, por lo tanto nos quedaría el 1 igual, así. Entonces vemos que nos da aquí, ¿verdad? Una recta de números iguales. O sea, 2pi por i por 1 menos 2pi por i. 2pi por i por 1. Quedándonos que esta parte es 0 por un medio, da que es igual a 0. Es decir, que nuestro ejercicio es igual a 0. Ahora veamos el siguiente ejercicio, el B, ¿verdad? El cual es la integral sobre el contorno del módulo de z, que es igual a 2, o sea, la misma circunferencia que vimos anteriormente. Aquí está. No hay necesidad de ir a Desmos ya, porque ya tenemos esta circunferencia graficada, ¿verdad? Solamente era ponerla aquí nuevamente. Y buscamos las singularidades. En este caso, las singularidades serían i y menos i, puesto que, por ejemplo, aquí sería z cuadrado más 1, cuando lo igualamos a 0, nos da que es más o menos raíz de menos 1. Y sabemos que raíz de menos 1 es más o menos i. Entonces, nos queda que las singularidades son i y menos i. Al sustituir aquí vemos que i al cuadrado es menos 1 y menos i al cuadrado sigue siendo menos 1. Y menos 1 más 1 es 0. O sea, aquí la función no es analítica. Por lo tanto, son singularidades, las cuales se encuentran aquí. Aquí lo tenemos con su radio suficientemente pequeño dentro de la curva cerrada, simplemente con esa, ¿verdad? Y luego, aplicando, bueno, aquí la expresamos de esta manera, ese primer paso, ¿verdad? Y luego aplicamos ya lo que es fracciones parciales, quedándonos de la siguiente manera. A entre z menos i, ¿verdad? Más b entre z más i. Multiplicando por z menos i por z más i, en ambos lados de la igualdad nos queda de manera lineal ya 1 igual a por z más i más b por z menos i. Entonces, para z, bueno, para la primera singularidad, que z es 1 igual a i, ¿verdad? Tenemos que aquí b se hace 0. O sea, estamos haciendo los mismos pasos que vimos anteriormente. Solamente que aquí varía en que ya no es 1 y menos 1, sino i y menos i. Por lo tanto, los mismos pasos del anterior. Aquí se hace 0, sumando i más i aquí, sería 2i. Entonces, dividiendo 2i entre ambos lados, y para despejar a nos queda así. Luego, si z, bueno, la segunda singularidad, que es menos i, sería 1 igual a b por menos 2i. Dividiendo y despejando, ¿verdad? Nos queda que b es igual a menos 1 entre 2i. Ahora, el siguiente paso, recordemos que es sustituir estos valores en esta parte de aquí, quedándonos de la siguiente manera. 1 sobre 2i entre z menos i más menos 1 sobre 2i entre z más i, multiplicando los extremos y sacando el factor común y sustituyendo en la integral que teníamos en un principio, nos queda de la siguiente manera. Así, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí ya hicimos varios pasos, ¿verdad? Aquí ya podemos sacar el factor común, ¿verdad? Y nos queda de la siguiente manera, y aplicando la propiedad de las integrales, ¿verdad? Nos queda de esta manera. Entonces, finalmente ya vemos que podemos aplicar la fórmula integral de Cauchy. En este caso, aquí nos quedaría 2pi por 1 y menos 2pi por 1. Ya vemos que aquí también nos da 0 por 1 sobre 2i igual a 0. Es decir, que este ejercicio también nos da que es igual a 0. Ahora, el siguiente ejercicio, el C, es como un plus de ambos ejercicios juntos, ¿verdad? De lo que vimos anteriormente, puesto que, bueno, tenemos la misma circunferencia con centro en el origen, radio 2, ¿verdad? La integral sobre contorno, ¿verdad?
de 1 entre z a la 4 menos 1 diferencial de z. O sea, la misma gráfica. Pues aquí lo que se hace es que buscamos todas las singularidades, ¿verdad? Son las mismas singularidades de los ejercicios anteriores, ¿verdad? Puesto que aquí, si sustituimos cada uno de estos valores, vemos que nos va a dar 0. Es decir, en cada uno de estos valores, mi función no es analítica, puesto que son singularidades. Y vemos que cada uno de ellos están dentro de la circunferencia. Muy bien. Entonces, podemos expresarla de la siguiente manera. Como 1 sobre z menos 1 por z más 1 por z menos i por z más i. Y vemos que aquí aparecen cada una de nuestras singularidades, ¿verdad? 1, menos 1, menos i, aquí, y i, porque se hace 0. Entonces, aquí, aplicando ya fracciones parciales, buscaríamos 4 variables, a, b, c y d. De esta manera. Entonces, multiplicando en ambos lados de la igualdad por z menos 1, por z más 1, por z más i, por z menos i, ¿verdad? Todo esto nos queda de la siguiente manera. 1 es igual a por z más 1, por z menos i, por z más i, ¿verdad? O sea, se le fue este de aquí. Más p por z menos 1, por z menos i, por z más i. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, aquí, haciendo que, bueno, aplicando la primera singularidad, que es 1, vemos que al aplicarla de esta manera se ve directamente ya que aquí 1, si lo sustituimos, todo esto nos daría 0, p por 0, c por 0 y d por 0, quedándonos en la parte de que multiplica a. Es decir, bueno, aquí está, es decir, que nos queda a por 1 más 1, que es 2, ¿verdad? Por 1 menos i por 1 más i. Realizando esta operación de azul nos quedaría 1 más i menos i cuadrado, ¿verdad? Multiplicando esta operación de azul aquí. Y menos i es 0 y menos i al cuadrado sería más 1, porque i al cuadrado es menos 1, por menos es más. Entonces, 1 más 1 es 2, aquí está el 2 de color azul, la operación que hicimos es esta. Entonces, nos quedaría finalmente 2 por 2, 4. Y a dividir entre 4 en ambos lados, sería que A es igual a 1 sobre 4. Ahora vamos a buscar la parte de B. Con Z sub 2 es igual a menos 1, ¿verdad? Aplicamos los mismos pasos que vimos anteriormente. En este caso, como es Z sub 2 igual a menos 1, al sustituir este valor aquí, vemos que la parte que multiplica A se hace 0, puesto que menos 1 más 1 es 0, y multiplica todo y se hace 0. La parte de C también, y la parte de D también, como lo vemos aquí. Entonces, por eso es que esta parte nos queda que 1 es igual a B por menos 2 por menos 1 menos C por menos 1 más C. Entonces aquí, siguiendo los mismos pasos que vimos en el paso anterior, ¿verdad? Valga la redundancia, nos queda que la multiplicación de esto es igual a 1 menos i más i menos i al cuadrado. Entonces aquí es 0, aquí sería positivo 1, entonces 1 más 1 es 2. Por lo tanto nos queda que 1 es igual a b por menos 2 por 2. 2 por 2 es menos 4. Le dividí entre menos 4 en ambos lados, nos queda menos 1 entre 4 igual a b. Perfecto. Entonces, si decimos que z sub 3 es igual a menos i, o sea, nuestra tercera singularidad, la que dijimos anteriormente, vemos que al sustituir en la fracción parcial que tenemos anteriormente, lo que es a, lo que es b y lo que es d, al multiplicarlo, se hace 0. O sea, al sustituir menos i en lo que
tenía lo que le corresponde a ellos, se hacía 0. Entonces, nos queda que 1 es igual a C por menos I, por menos I menos 1, por menos I más 1, por menos 2I. Entonces, al realizar la operación de color azul, nos queda que I al cuadrado menos I más I menos 1 es igual a menos 1, puesto que aquí es 0 y aquí el cuadrado es menos 1 y menos 1 sería menos 2. Entonces nos queda menos 2 por menos 2i, que sería 4i por c igual a 1. Entonces al dividir ya directamente sería 1 entre 4i igual a c, o sea, dividiendo en ambos lados entre 4i. Y luego nuestra otra singularidad, que era i, hace que todas las variables sean 0, o sea, a, b y c, quedándonos que 1 es igual a d, o sea, todas se hacen 0, excepto la d, quedando 1 igual a d por i menos 1 por i más 1 por 2i. Entonces, realizando la operación de color azul, nos queda que i al cuadrado más i menos 1 es igual a menos 1, o sea, igual al paso anterior, literalmente. Entonces nos queda menos 2 por 2i por d igual a 1. Entonces menos 2 por 2i es menos 4i por d. Entonces dividiendo en ambos lados entre menos 4i, nos queda que d es igual a menos 1 entre 4i. Ya finalmente podemos sustituir estos valores en la fracción parcial que teníamos anteriormente, o sea, los valores de A, B, C y D. Y nos queda de esta manera. Ya sabemos que podemos multiplicar los extremos para dejarlo expresado de una mejor manera. Y podemos sacar el factor común directamente en la parte real y en la parte imaginaria. Y aplicando la propiedad de las integrales, nos queda de esta manera. 1 sobre 4 por la integral sobre el contorno. Recuerden que estamos trabajando con una circunferencia de centro en el origen y radio 2. Por lo tanto, queda así. Entonces, sacamos factor común directamente. Además, bueno, finalmente nos quedó de esta manera, porque tenemos factor común aquí y factor común aquí. Por eso quedó así. Entonces, vemos que ya finalmente eh, podemos aplicar ya la fórmula integral de Cauchy, quedándonos como 2 pi por i por 1, ¿verdad? Aquí adentro, sacando factor común, cabe resaltar, menos 2 pi por i por 1. Esta parte ya sabemos que me da 0, y veamos aquí, esta parte. 2 pi por i por 1 menos 2 pi por i por 1 es igual a 0 también. O sea que nos queda 0 más 0, siendo esto igual a 0. Es decir, que mi ejercicio me da igual a 0. Entonces, ya para nuestro último ejercicio, el D, tenemos que, bueno, otra circunferencia. Eh, Vamos a graficarla en Desmos nuevamente. Veamos que para luego ver dónde se encuentran nuestras singularidades. Aquí. Perfecto. Entonces, aquí está nuestra circunferencia. Vamos a incrustarla en nuestra presentación. Aquí está. Entonces, aquí la decisión nos dice la integral sobre el contorno del módulo z igual a 3. O sea, la circunferencia de radio 3 concentra en el origen de z al cubo más 3z menos 1 entre z menos 1 por z más 2 por diferencial de z. Eh, Aquí nuestras singularidades son 1 y menos 2, las cuales se encuentran aquí dentro de nuestra curva cerrada y simple de radio 3. Entonces podemos multiplicar esta parte de aquí
la cual nos queda como z cuadrado más z menos 2, ¿verdad? Entonces, eh, como nuestro, como nuestro divisor es más grande y bien, aquí podemos aplicar la división de polinomios de esta manera, ¿verdad? Z al cubo más 3z menos 1 entre z cuadrado más z menos 2. Entonces nos queda que si multiplicamos por z, sería z por z al cuadrado. Y recordemos que al multiplicarlo aquí pasaría con signo opuesto. Entonces eso sería z al cubo menos z al cuadrado más 2z. Entonces z al cubo menos z al cubo es 0 y quedaría menos z cuadrado más 5z menos 1. Así. Y ya luego vemos que todavía nuestro grado sigue siendo el mismo, siempre y cuando este grado sea mayor que la parte de aquí, tenemos que seguir dividiendo. En este caso, si multiplicamos por menos 1, vemos que nos queda z cuadrado más z menos 2. Y finalmente vemos que ya ahora sí, eh, nos quedaría que esta parte es 0, 5z más z es 6 y menos 1 menos 2 es menos 3. ¿Verdad que sí? Aquí está. Y finalmente, ya vemos que el grado del divisor es más grande que el residuo. Y ya cuando esto sucede, ya podemos detenernos ahí. Y finalmente, para expresar esta operación aquí y sustituirla en nuestra integral, debemos tomar el cociente y sumarlo al residuo entre el divisor, quedándonos de esta manera. Entonces, eh, para comprobar que esta operación que hicimos es correcta, vamos a la gráfica, al software MathWay para comprobar que lo que hicimos es correcto. Bien, ya estamos aquí. Nuestra ecuación era z al cubo más 3z menos 1, ¿verdad? Entre z cuadrado más z menos 2, z cuadrado más z menos 2. Le damos a Enter y les pedimos que nos la divida. Y vemos que lo que tenemos en nuestra presentación es exactamente esta parte de aquí, como lo ven en pantalla. ¿Verdad que sí? Entonces, cabe resaltar que estas aplicaciones así, software matemático que te resuelven la vida, por así decirlo, es bueno utilizarlo luego de que sepamos hacer esto, en verdad. O sea, cuando hagamos un ejercicio, bueno, que lo comprobemos, a ver si lo que hicimos es correcto. Pero no dejemos que estos software matemáticos reemplacen, o sea, los conocimientos de uno. Siempre es bueno saber las cosas, porque así no podríamos utilizarlo de manera correcta, estos software matemáticos. Y bien, una vez hecho esto, ya podemos aplicar la propiedad de las integrales. Bueno, aquí lo expresamos nuevamente como lo teníamos al principio, ¿verdad? Ahora aplicamos la propiedad de las integrales, o sea, como una suma, y ya luego eh, podemos aplicar la integral bueno, aquí esta integral nos da 0 por el teorema de Cauchy-Corsat. Entonces, solamente nos queda esta integral de aquí, a la cual le vamos a aplicar fracciones parciales, quedándonos de esta manera, ¿verdad? Entonces, a multiplicar por z menos 1 por z menos 2 en ambos lados de la igualdad, nos queda 6z menos 3
es igual a por z más 2 más b por z menos 1. Y bien, si decimos que z sub 1 es igual a 1, ¿verdad? Una singularidad que dijimos anteriormente, vemos que aquí b se hace 0 y queda a solamente. Entonces, al sustituir z por 1, nos queda de la siguiente manera, ¿verdad? Y ya realizando las sumas y así, nos queda que 3 es igual a por 3. Entonces, al dividir por 3 en ambos lados de la igualdad, nos queda que a es igual a 1. Ahora, buscando a b, decimos que z sub 2 es igual a menos 2. Entonces, vemos que aquí a se hace 0 cuando z vale menos 2. Es decir, nos queda la parte de b, en este caso, de la siguiente manera. Al sustituir, nos queda así. Y luego ya realizando las operaciones, ¿verdad? Nos queda menos 15 es igual a b por menos 3. Y al dividir entre menos 3 en ambos lados de la igualdad, nos queda 5 es igual a b. Y ya sustituimos en esta parte de aquí, ¿verdad? Los valores que encontramos de a y b. Por eso nos queda esto, ¿verdad? Bueno, mencionarlo, recordarlo. Y ya podemos aplicar la propiedad de las integrales. O sea, esta integral más esta integral sobre el mismo contorno que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, nos queda que esta parte de aquí es 2pi por i por 1 más 2pi por i por 5, esta parte de aquí, ¿verdad? Y 5 por 2 son 10 y 2 por 1 son 12. Entonces 10 más 2 es 12. Son términos semejantes, recordemos, porque tienen pi y. Entonces nos queda que es igual a 12 pi por i. Finalmente, nos queda que nuestra función es igual a 12 pi por i. Aquí tenemos los resultados, bueno, el solucionario del libro de Bonusami Silverman. Seguimos usando este libro. Y nos encontramos también en la página 500, en el apartado 4. Aquí vemos que los tres primeros nos dio 0 y el último 12 pi por i. Ahora veamos funciones en las cuales la fórmula integral de Cauchy no se cumple. Por ejemplo, en las funciones no analíticas, la fórmula integral de Cauchy solo se aplica si las funciones son analíticas. Además, funciones con singularidades esenciales. Supongamos que la función tiene una singularidad esencial en el interior de una curva, ¿verdad? Si tiene una función esencial, bueno, una singularidad, una función con singularidad esencial, la fórmula integral de Cauchy no se cumple. Además, curvas que no encierran una región simplemente conexa. La fórmula integral de Cauchy se aplica solamente a curvas cerradas simples, que si era una región simplemente conexa en D. Entonces, si la curva no cumple esta condición, entonces la fórmula no se cumple. Además, si tenemos una singularidad fuera de esta curva, ¿verdad? La que estamos trabajando, tampoco se cumple, como lo es el siguiente ejemplo. Tenemos la integral sobre el contorno, módulo de z igual a 2, de exponencial de z entre z menos 5 sobre 2, diferencia de z. Aquí tenemos la gráfica, ¿verdad? Entonces, nuestro punto singular es 5 sobre 2, es donde se hace 0, o sea, ahí no es la analítica. Pero hay un detalle, que es una circunferencia de radio 2, concentra en el origen, entonces nuestro punto se encuentra por aquí. Es decir, que este punto está fuera de la circunferencia y es decir, que en este caso no se cumple la fórmula integral de Cauchy, por lo tanto no se puede trabajar. Aquí tenemos ejercicios para que practiques lo aprendido. Lo dejamos de tarea para que lo hagan en sus casas. Son ejercicios similares
para que puedan practicar y comparar con lo que trabajamos en este video. Hemos llegado a las conclusiones de este tema y se concluye de esta manera. Eh, por ejemplo, la fórmula integral de Cauchy nos permite calcular el valor de una integral compleja a lo largo de una curva cerrada en términos de los valores de la función analítica en el interior de la curva. Las funciones que estaban trabajando eran funciones analíticas y así. Además, si una función es analítica en una región simplemente convexa que contiene un punto singular, entonces podemos calcular la integral de la función alrededor de ese punto singular utilizando la fórmula integral de Cauchy. Además, el teorema de Cauchy-Beaussart establece que si una función es analítica en una región simplemente convexa, entonces función, entonces la integral de la función a lo largo de cualquier curva cerrada en esa región es cero, como lo vimos en un ejercicio anteriormente. Y la fórmula integral de Cauchy tiene diversas aplicaciones en el cálculo de integrales complejas y en la solución de ecuaciones diferenciales parciales. Además, es una herramienta fundamental en la teoría de funciones analíticas. Es bueno mencionarlo. Y recordando también que tiene una estrecha relación con el teorema de los residuos. Y bien, aquí tenemos la frase de Albert Schweitzer que dice, el éxito no es la clave de la felicidad es la clave del éxito. Es decir, que si en lo que hacemos en nuestro diario vivir, por ejemplo, estudiar matemáticas, hacer matemáticas, o en nuestro trabajo, eh, si somos felices, habremos alcanzado el éxito. Aquí estoy yo, Jeffrey Bautista Monegro Valdés. Luego están los recursos utilizados para la creación de este video. Hemos utilizado ambos libros, ¿verdad? La introducción al análisis complejo con aplicaciones de Denis Cecil, segunda edición, y el libro de Ponusami de Silverman, de Complex Variables. Además, las aplicaciones, las graficadoras, ¿verdad? Desmos y GeoGebra, y además con la ayuda de PowerPoint para realizar las diapositivas y MathWave para comprobar que una división de polinomios que hicimos durante la presentación de los ejercicios. Aquí está la bibliografía utilizada, la del libro de Denis Cecil, Ponusami, GeoGebra, Desmos y MathWave. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya servido de mucha ayuda ese video y la realización de estos ejercicios, además de las demostraciones. Para mí ha sido un placer poder presentarles la fórmula integral de Cauchy. Bye bye.